Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días. Me presento y a la vez los saludo a cada una y uno de ustedes que está detrás de esta pantalla, detrás de su teléfono, de su tablet, de su computadora, y que en este momento está escuchando y que va a observar ya esta pequeña clase introductoria del día de hoy. La verdad para mí es un agrado formar parte de este equipo de profesionales que será a cargo de sacar a un grupo de adultos, ya no es cierto, que pretende formalizar su enseñanza media. Ya ahí eso habla muy, pero muy bien de ustedes, ¿no es cierto?, que quieran formar parte de este grupo y tener la iniciativa de efectivamente tener su cartón y su diploma de enseñanza media. ¿Ya? Les digo, para mí es un agrado formar parte de este grupo. Anteriormente ya había tenido la oportunidad brevemente, eso sí, de formar parte de un equipo flexible bajo esta misma modalidad. Y les repito, para mí es simplemente un agrado y cuento con mi compromiso, ¿no es cierto?, de sacar lo mejor de ustedes en estas clases virtuales. ¿Mm? Tal vez lo ideal sería que nos viéramos cara a cara, para que compartiéramos, para que nos viéramos cara a cara, ¿no es cierto? Y pudiéramos compartir de mejor forma, ya porque así resulta mucho mejor las clases. Pero bajo esta modalidad haremos el mejor esfuerzo y también es un desafío para usted y también un desafío personal. ¿Mm? Así que le reitero esta bienvenida cordial a cada una y uno de ustedes que formarán parte de este primer ciclo modalidad flexible. ¿Ya? Tal como aparece en pantalla, ya ahí evidentemente ese personaje no soy, pero mi nombre es Christopher Miyakari, soy profesor de lengua y literatura de enseñanza media, soy profesor de enseñanza media. En este instante hago clases justamente en un colegio municipal. Ya la vez acomodé mis tiempos para formar un equipo de trabajo y poder sacar adelante este curso de primer ciclo, ¿no es cierto? Entendiéndose primer nivel, primer ciclo, primer y segundo año medio, ¿no es cierto?, que cursan hoy en día nuestros estudiantes, ¿ya? Soy profesor de lengua y literatura, ¿no es cierto? Ese es mi nombre. Más adelante les entregaré mi correo para que ustedes realicen cualquier consulta, dudas que se les presenten durante el transcurso y el desarrollo de este curso, ¿ya? Avancemos, muchachos. Mira, les comento un poquito de manera introductoria esta clase. Ya tal vez no va a ser tan densa, eh, tan dispuesto yo a entregarle a ustedes conocimiento, ¿ya? Lo importante es que cosa es contextualizar lo que es el lenguaje de ustedes, ¿ya? Porque me imagino que han años que no tienen esta asignatura, por lo tanto tenemos que aterrizar, ¿no es cierto?, acá al planeta Tierra, a nuestro escritorio, a nuestra sala de clase, a nuestra mesa de estudio, y ubicarnos desde qué punto de partida comenzaremos nosotros a trabajar y qué entenderemos por lo que es el lenguaje, ¿de acuerdo? Bien. Para que ustedes entiendan un poquito, el primer nivel, es decir, el primer nivel que nosotros trabajaremos, que es primer y segundo medio, entre comillas, ya está focalizado a lo que son los textos en el ámbito literario. Ya, esta clase está justamente en diferenciar qué son los textos literarios y cuáles son los textos no literarios, evidentemente, ¿no es cierto? Pero nuestro año de trabajo, nuestro semestre está focalizado en justamente desarrollar, leer, ver, escuchar, ¿no es cierto? Analizar distintos textos, pero del ámbito literario, ya sean relacionados con poesía, lírica, con drama, con narrativa, con lo que es incluso cine, muchachos, ya adultos, que podemos introducirlo a estas unidades, ¿ya? Cuando ustedes formen parte ya y avancen de este primer ciclo y transcurren y pasan al segundo ciclo, ustedes se focalizarán en los textos no literarios, ya que son esos textos con los cuales nosotros nos informamos día a día, o obtenemos información para formar parte de algún debate, ya son aquellos textos que contienen información real, palpable, tangible, que uno la puede ahí comprobar, ¿no es cierto? A diferencia de este primer nivel, ¿no es cierto?, de esta unidad, de este semestre que trabajaremos, que se enfocará en abordar los textos no literarios, que tiene que ver con el ámbito de la fantasía, de la ciencia ficción, de lo que es la mitología, leyenda, mito urbano, griego, ya todo lo que tenga que ver con el ámbito no palpable, no comprobable, ¿ya? ¿No es cierto? En la literatura se le llama textos literarios, ¿ya? Perdón, textos literarios. ¿Mm?
Ya recordamos también, ¿no es cierto?, que hoy día en la clase estamos a un sábado 15 de abril, ¿no es cierto, muchachos? ¿Mm? La unidad, chicos, se llama, ustedes tendrán dos módulos, por decirlo de alguna forma, dos módulos, ¿ya? Dos módulos en donde cada módulo estará compuesto de tres unidades. Ya el módulo uno, ¿no es cierto?, que es el que vamos a comenzar hoy día, está compuesto por tres unidades, ya que se las mencionaré yo a medida que vaya transcurriendo el semestre y a medida que vayan transcurriendo las clases. Pero hoy simplemente nos enfocaremos en la unidad número uno del módulo uno, vale la redundancia, que se titula Comunicando lo que somos. ¿Ya? Estas unidades, muchachos, jóvenes y adultos, ¿no es cierto?, tiene por objetivo más que nosotros escribir materia, por decirlo de alguna forma, o pasar contenido, ¿ya? Acá el propósito, ¿cuál es? Es que nosotros lleguemos a una etapa de reflexión y que podamos desarrollar ciertas habilidades, ya sobre todo de escritura, inclusive del ámbito oral, ¿ya? Acá lo importante es que reflexionemos en cuanto a nuestro pasado, en cuanto a nuestras preferencias, gustos, motivaciones que tenemos en la vida, estilos de vida, ¿no es cierto? Pero que nosotros nos veamos frente a una suerte de espejo, frente a un reflejo en un charco de agua, ¿no es cierto? Ya generando esa analogía, pero es que justamente, como ahí aparece en la imagen, somos vibraciones, que nos reconozcamos frente a ese espejo, quiénes somos, ya cómo nos caracterizaríamos. Ya, ¿cómo nos ven los demás? Probablemente nosotros tenemos una perspectiva desde nuestro ojo, desde nuestra mirada, ¿no es cierto? Pero si nosotros le preguntamos a un tercero qué es lo que opina de nosotros, probablemente cambie esa opinión de un por al otro, ¿ya? Por tanto, entonces nosotros tenemos que evaluarnos, tenemos que ir corrigiendo ciertos aspectos de nuestra vida que tal vez no hemos logrado desarrollar completamente. Pero básicamente eso. El objetivo de esta unidad, que se llama Comunicando lo que somos, es reflexionar, ¿ya? Frente a cómo nos hemos comportado ya durante los últimos años, ¿no es cierto? Ya que nosotros somos unos adultos. Mira, ¿cuál es el objetivo previamente de la clase? El objetivo de hoy día, ¿no es cierto? Sábado 15. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? Es conocer los objetivos fundamentales de la unidad y del primer ciclo en el área del lenguaje. Ya se llama lengua y literatura, pero resumámoslo en el lenguaje. Conocer los objetivos fundamentales. ¿Cuál otro? Segundo objetivo es reflexionar frente a diferentes aspectos de la vida y de situaciones que le haya tocado vivir. Ya yo eso justamente es lo que a ustedes les comentaba. Todos tenemos un pasado, ya todos tenemos probablemente cercanos a 30 años, más de 30 años, ¿no es cierto?, me incluido, en donde ya tenemos nosotros ya el criterio y la madurez suficiente para reflexionar si es que nos hemos comportado acorde a nuestra edad y si es que hemos actuado bien o mal frente a ciertas situaciones. ¿Mm? Acá, evidentemente, yo no le voy a pedir a cada uno de ustedes que seamos libres, que nos compartamos toda nuestra vivencia. Evidentemente, hay cosas personales muy profundas que no las debemos compartir. Ya, incluso lo que les digo, debemos compartir, solamente ustedes deciden a quién. Ya, pero sí hay aspectos en los cuales podemos emitir alguna opinión, podemos tal vez reflexionar frente a alguna situación que solamente nosotros sepamos que a nosotros nos toca, ese punto en el cual estamos debatiendo en clase probablemente, pero yo no lo menciono, o opino como un tercero, ¿ya? Yo lo que quiero acá es quiero motivarlo a ustedes, ya, me encantaría tener este diálogo, justamente esta unidad de reflexión, de creación, ¿no es cierto? Sea justamente para que armemos una especie de conversación, ya ni siquiera debate, una especie de conversación donde nos observemos cara a cara y escuchemos las opiniones de cada uno de nuestros compañeros, ¿ya? Así que yo les pido que traduzcamos todas esas opiniones verbales, que me hubiera encantado oírlas, las traduzcamos, pero a cada una de las actividades de escritura que yo les voy a ir pidiendo que ustedes me desarrollen. ¿Ya? Difícilmente yo los voy a escuchar ya que estas clases van a ser asincrónicas, es decir, ustedes no van a estar observando en vivo, ni yo a ustedes, ¿no es cierto? Pero sí yo a ustedes voy a poder observar su avance de trabajo en cuanto a qué procesos de escritura y cuáles son sus profundidades, perdón, su profundización en la respuesta que ustedes vayan desarrollando. ¿Ya? Y otro objetivo fundamental de la clase de hoy día es conocer, como yo les decía, la diferencia entre los textos literarios y los no literarios. ¿Por qué? Porque primer ciclo, que lo que yo les mencionaba en un principio, que es primer y segundo año nuevo, lo que ustedes y lo que nosotros estaremos cursando durante este semestre, está focalizado ahí, como se menciona, en los textos literarios.
¿ya? Y después cuando ustedes transcurran y progresen de este primer nivel, ¿ya? Al segundo nivel, ustedes se enfrentarán de lleno y cara a cara con los textos no literarios. Ya, evidentemente nosotros vamos a leer textos expositivos, argumentativos, informativos, ¿no es cierto?, del ámbito no literario. Pero lo que les digo, acá el foco principal está en primer ciclo, textos literarios, segundo ciclo, segundo nivel, textos no literarios. Ya, para que no nos confundamos, ¿ya? Por esa razón yo necesito hacer este aterrizaje, ¿no es cierto? Y generar un punto de partida. Ya, perfecto. Esta es nuestra línea, desde aquí comenzaremos a trabajar. ¿De acuerdo? Ya. Bien. ¿Cuáles son los objetivos de la unidad? Ya como les insisto, esto no es necesario que ustedes lo copien porque yo estos materiales ustedes se los voy a dejar en la plataforma a la cual ustedes tienen acceso, ¿no es cierto? Imagino que ustedes ya deben tener alguna, con su rol, lo más probable con alguna contraseña personal, ustedes van a tener acceso a estos materiales, así como los materiales de trabajo que yo voy entregando y adjudicando a la plataforma, ¿de acuerdo? Entonces, no es necesario que ustedes tomen, lo escriban, tal cual aparece acá. Tal vez pueden tomar algún punteo de idea o resumir lo que hacen con lo más importante a su criterio, ¿de acuerdo? Ya, pero ¿cuáles son los objetivos de la unidad? Unidad que yo me refiero que va a durar unas 3 4 clases máximo, ya debido a que son las clases una vez a la semana y tenemos que ir avanzando en cuanto a la unidad y a los módulos. Son 2 módulos con 3 unidades cada uno, son 6 unidades, ¿ya? Entonces, uno de ellos, el primer objetivo de la unidad es ¿qué cosa? Es leer comprensivamente diversos textos literarios, narrativos, líricos y dramáticos de diferentes épocas, considerando aspectos formales y de contenido. ¿Ya, jóvenes adultos? ¿A qué me refiero? Que vamos a leer cuentos, novelas, leyendas, mitos, poesía, vamos a leer tal vez textos dramáticos, ¿ya? De diferentes de épocas, tal como dice ahí, y esto es importante, considerando ciertos aspectos formales, ¿ya? Vamos a analizar en su momento que cuando estemos leyendo una novela, un cuento, un microcuento, tienen ciertos aspectos formales que cualquier género de ese tipo los va a considerar, de cómo son los ambientes, los personajes, ya el tiempo, la temporalidad, la cual va sucediendo, y ahí también hay ciertos aspectos de contenido. Y entonces es importante nosotros recalcar esos aspectos. ¿Para qué cosa? Para que ustedes después lo puedan ir reconociendo cuando finalicen ya estos cursos. Ya recuerden que la literatura, mucha de la literatura después se lleva al cine, entonces es necesario ir empapándonos poco a poco de estos aspectos formales y de contenido que luego se van traspasando muchas veces al cine. Pero la base misma, es que vamos a ir leyendo, sobre todo, yo les diría, joven adulto, es cuentos. Cuentos, 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 y me encantaría que leyéramos una novela durante este semestre, ya durante este año académico, ¿ya? Yo sé que cada uno tiene su vida personal, son adultos que tienen horario de trabajo probablemente, entonces lo ideal, insisto, sería que leyéramos bajo mi criterio cuentos. Ya a mí me encanta leer los cuentos, podríamos hacer una selección, de ahí evidentemente podríamos realizar algún trabajo práctico, algún proyecto, más que realizar alguna prueba, ¿no es cierto? Pero eso básicamente, leer y empaparnos de qué cosa, de cuentos, novelas, mitos, drama y literatura en general. Ese es el objetivo número uno, leer comprensivamente diferentes textos, ¿ya? Muchos de nosotros tal vez estábamos alejados de lo que es los textos. Yo, por ejemplo, el profesor de lenguaje, estoy muy alejado de lo que es con la ciencia, con los números. Ya en el caso de usted, acercarse a qué cosa? Al área del lenguaje. ¿Ya? Segundo objetivo, leer comprensivamente textos expositivos y de uso práctico, analizando y resumiendo la información leída. ¿Ya? Estos textos expositivos y de uso práctico son justamente los textos no literarios que yo les mencionaba en un principio. Ya son esos textos en los cuales aparece información ahí que nos sirve para nuestra vida diaria, nos sirven de manera útil. Por eso son, dicen justamente, de uso práctico. ¿Ya? Ustedes se fijan en el primer objetivo de leer comprensivamente textos literarios. ¿Cuál es el objetivo ahí? Gozar, sentir placer y disfrutar la lectura simplemente. Ya empaparnos, como yo les digo, de ese contenido y disfrutar. Nada más que eso. Pero si ustedes se fijan en el segundo objetivo, ya estos textos expositivos, informativos, ya instructivos, argumentativos, etcétera, 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 vienen a qué cosa. No nos vienen a entretener la vida ni a qué cosa, ni que nosotros no, nos deleitemos con ellos. Siempre vienen a simplificar nuestros quehaceres diarios, ya entregando instrucciones, entregando informaciones que no lo poseemos.
¿Mm? Tercer objetivo, comentar por escrito, esto yo lo que le mencionaba, por escrito, experiencia y textos de diversa índole, relacionados con el tema de la unidad. Ya, lo que le mencionaba yo anteriormente. Me hubiera encantado, insisto, estas unidades se dan para dialogar, pero ya que no tenemos esa instancia, ¿cuál es la otra instancia? Leer. ¿No es cierto? Leer yo, en este caso, yo leer su escrito. Por lo tanto, usted va a tener que cosa, escribir sus reflexiones, sus opiniones, sus respuestas, materializarla por medio de la escritura, por el medio de la escritura de su teclado. No sé de qué forma ustedes trabajarán. eh, lo más conveniente es que trabajemos por medio de un Word y que ustedes me lo resuelvan o me envíen fotografías de sus respuestas y de esa forma yo iré archivándolas. Pero en el fondo, ¿qué es lo que yo evaluaré? Serán sus escritos. ¿De acuerdo? Y evidentemente relacionados con el tema. Yo cada vez que realicemos alguna actividad, yo le voy a dar las instrucciones muy claras. Ustedes si tienen alguna consulta, insisto, les entregaré yo mi correo más adelante para la cual ustedes a disposición para realizar alguna consulta. Por lo tanto, cada vez que usted yo le solicite escribir, las instrucciones de mi parte van a ser muy, muy claras. ¿De acuerdo? Otro objetivo, ¿cuál va a ser? Este es importante ya, producir textos breves de intención literaria y no literaria, sobre temas de interés con diversos propósitos, ¿ya? Y utilizando varias fuentes de información. ¿A qué se refiere esto? Que uno, al momento de escribir, uno tiene que, en su consciente, ¿no es cierto? Iba a decir inconsciente, en su consciente, ¿no es cierto? Al momento de escribir, tengo que yo preguntarme, bueno, ¿y para qué voy a escribir? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi intención literaria al momento de tomar un plumón, de tomar un lápiz, de sentarme frente a un teclado? ¿Cuál es mi intención? ¿Ya? Si voy a construir un texto literario, por ejemplo, mi intención, ¿cuál va a ser? La de entretener justamente a mis futuros lectores. ¿Ya? Presentarle un conflicto claro, con personajes atractivos, con un ambiente de interés propio de ellos, ¿no es cierto? Generar, ¿qué cosa? Que ellos se atraigan a mi libro y se deleiten con él. ¿Ya? ¿Para qué cosa? Para que reflexionen, gocen, se deleiten y se entretengan con la lectura. Pero por el contrario, si yo pretendo escribir un texto informativo, un texto no literario, ya un texto argumentativo, ¿ya cuál va a ser mi interés acá? Si es informativo, tendré que investigar, ¿no es cierto? Tendré que investigar información real, ya con personas reales, con hechos comprobables que fueron, que ocurrieron en algún momento, ¿no es cierto? Y de ahí yo escribir para qué cosa, para informar a un público, si es un texto informativo. Pensemos en los diarios, los canales de televisión. O si estoy escribiendo un texto argumentativo, ¿cuál va a ser mi intención? No va a ser entretener al lector, va a ser simplemente convencerlo. ¿Sabes que yo le estoy entregando los argumentos adecuados para que tú aceptes mi opinión? Y más que la aceptes, estés tú de acuerdo con mi opinión y me digas, ¿sabes qué? Sí. ¿Ya? ¿Qué otra más, jóvenes? Utilizar estrategias de planificación y revisión de textos escritos. ¿Ya? Para mí la escritura no es un proceso final. No es un producto final, ah, ya, perfecto. Tenemos que escribir, estas son las instrucciones, ese es mi producto final, ahí ya está. No, yo no lo veo de esa forma. Para mí la escritura es un continuo, ya es un proceso gradual, paso a paso, que tengo que ir con su debida planificación, después tengo que materializar esa planificación con su desarrollo. Cada proceso de desarrollo va acompañado de un proceso de metacognición, que significa que yo mismo ir comprobando que cada uno de los pasos que yo esté realizando estén realizados correctamente. Yo mismo ir revisándome, ¿no es cierto? Llegar a una etapa de revisión, de edición, de escritura, de reescritura, para finalmente, comillas, dar a luz, ¿no es cierto? Y entregar un buen texto. Ya, ¿y eso de qué forma se enseña? Modelando. ¿Modelando qué cosa? Estrategias de escritura, de planificación, de revisión. Y último objetivo, utilizar, perdón, estrategias de revisión de la escritura. ¿Para mejorar qué cosa? Aspectos de carácter formal, lógico, ortográfico y léxico. ¿Con el fin de qué cosa? De lograr una mejor legibilidad de los textos producidos. ¿Ya? ¿A qué me refiero yo? Exacto, hay una parte en que tenemos que planificar, destinar tiempo, escribir, volver a leer, revisar, perfecto. Pero hay un siguiente paso, que es el carácter formal. ¿Mi texto estará cumpliendo con las características formales de este género? Por ejemplo, yo tengo que escribir mi tarea, probablemente en un mes, 2 meses más yo les diga, ¿saben qué, joven adulto? Cada uno de ustedes va a tener que salir a realizar un reportaje dentro de su comuna. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes, ¿qué cosa? Aparte de planificar, escribir, revisar y editar sus textos, van a tener que adecuarse a un carácter formal de cada uno de sus géneros. ¿Ya? El género reportaje tiene su carácter formal que ustedes lo van a tener que respetar.
Tiene un carácter lógico en el cual van dispuestas las informaciones que ustedes lo tendrán que respetar porque ustedes se están acomodando al género reportaje. A diferencia si estamos escribiendo ahí una noticia, a diferencia si estamos escribiendo una columna de opinión, o por el contrario, si estamos escribiendo un cuento o un poema, que ahí queda carácter libre. ¿Ya? Entonces hay que poner en los aspectos lógicos, cómo yo voy entregando la información, en la ortografía, en el léxico. En el léxico se entiende como por vocabulario. Eso es básicamente la variedad de palabras, ya de conceptos que yo logro manejar y que voy a emplear, ya, en el fondo, no ir repitiendo palabra tras palabra. Ya eso básicamente, sino que estar trabajando al lado con un diccionario de sinónimos antónimos, ojalá, ¿no es cierto? Y utilizar el mayor léxico posible, como un abanico, ¿no es cierto?, de palabras, cosa de que de no ir repitiendo término tras término tras término tras término. ¿Ya? Avance. Ya. Comencemos. Recuerden, estamos en la unidad número uno que se llama Comunicando lo que somos, ¿ya? Y a mí me encanta iniciar con una actividad, ¿ya? Y justamente la unidad nos da para qué cosa, para reflexionar. Y nos vamos a ir a reflexionar, ¿ya? Y yo quiero poco a poco irlos conociendo, ya irlos conociendo y que ustedes en su cuaderno de lenguaje, ¿no es cierto? Que ya tengan un cuadernito, un blog de donde puedan tomar apuntes, una agenda. Ya quiero que me dejen, por favor, las dos o tres páginas, las páginas iniciales libres en blanco. Ya, que no escriban en esas dos o tres primeras hojas, no escriban nada, por favor. ¿Por qué? Porque yo voy a adjuntar una actividad que se debe desarrollar al principio del cuaderno, ahí es fundamental, porque tenemos que realizar una portada atractiva, pero les comentaré eso en un rato más, ¿ya? Entonces, ¿qué les pido yo? Que avancen ustedes en su hojita, dos, tres páginas máximo, y ahora, como título, a reflexionar, ¿ya? ¿Y qué quiero que me respondan estas pequeñas preguntas, muchachos? Ya, quiero que ustedes sean bien honestos. Nadie está detrás observándolo, probablemente alguien de su familia que me encantaría que esté ahí apoyándolos a medida que ustedes van desarrollando estas actividades. Pero es qué cosa. Yo ahora quiero conocerlo un poco más. Y que ustedes mismos saben que se revelen. Yo estuve pensando durante el fin de semana, durante la semana también, ¿no es cierto? ¿Qué preguntas les puedo formular hoy día sábado? ¿Mm? Por ejemplo, narren ustedes mismos qué tipo de música les gusta a ustedes. ¿Ya? ¿Qué programa de televisión les marcó su vida? Ya todos ya tenemos, insisto, más de 30 años, me incluyo. Ya entonces, ¿qué programa de televisión nos marcó durante nuestra vida? Nos acordamos desde pequeños y que no nos vamos a tener 80 años, 60 años y aún lo seguiremos recordando. ¿Por qué? ¿Qué características tenía ese canal de televisión? Por ejemplo, ¿ya? ¿Qué tipo de música nos gusta? ¿Por qué? Nos nace, nos dejamos llevar por una masa. ¿Ya? ¿Cuál es la razón de que nos guste tanto la letra, su estilo, ritmo? ¿Mm? Esas son preguntas netamente experiencias de su vida, son preguntas netamente personales. Otra de ellas es, ¿cómo sería para cada uno de ustedes un fin de semana perfecto? ¿Y qué debe contener? Un fin de semana. Piensa usted un fin de semana común y corriente, ya sin fin de semana largo ni nada por el estilo. Un sábado y domingo tradicional, ¿ya? ¿Qué debe tener ese fin de semana para que sea perfecto para cada uno de ustedes? ¿Mm? Ojo, aquí las respuestas son variadísimas. Probablemente alguno de ustedes necesite qué cosa, nada más que a su hija, su hijo y que esté sano. Y viendo una película probablemente. Otro necesita empaparse ahí de actividades y de adrenalina, ¿no es cierto? Para que su fin de semana sea perfecto. ¿Ya? Entonces, quiero que lleguemos a esas conclusiones. ¿Qué es lo que necesito ya para que mi fin de semana sea ideal? ¿Qué programa de televisión me marcó mi vida? ¿Qué tipo de música me gusta? Eh, ¿Cómo está conformada tu familia? Ya, si nos ponemos a pensar, tal vez hasta la conformación de una familia influye en el comportamiento del resto de los pares que forman ese grupo familiar. Ya, ¿a qué me refiero? Uno como docente lo observa en clase. Familias disfuncionales con madre ausente, padre ausente, por distintas razones. Por distintas razones somos todos adultos, no estamos condenando a nadie, pero simplemente uno observa que esas familias, ¿no es cierto?, disfuncionales, por qué razones, eh, sus hijos presentan realidades de vida distintas a las de las familias normalmente constituidas. Entonces, reflexionemos, yo nací, ¿en qué entorno me encuentro? ¿Qué le estoy ofreciendo yo a mi círculo cercano?
Ya, eso influye en mí, en mi cansancio diario, en mi estrés, si es que lo poseo, ¿ya? Ustedes mismos ya se están ofreciendo, porque sí, se ofrecieron ustedes a formar parte de este proceso para sacar qué cosa su enseñanza media. A mí me parece perfecto. Ya, eso significa que ustedes tienen una motivación por detrás. Ahí súmenle esa pregunta, ¿qué los motiva a ustedes? ¿Que tienen alguna motivación por detrás que les diga, no, tenemos que levantarnos hoy día a las 6 de la mañana y darnos a ducha y despertar aunque estemos muertos de cansados, pero hay algo de atrás que nos está empujando a salir adelante? ¿Ya? ¿Qué más? Descríbanse a ustedes mismos. Y ojo aquí, esto es importante. Destaquen sus cualidades, las positivas, pero también aquellas negativas. Ya, por la edad ya todos sabemos en qué soy bueno. Ya yo sé, ya perfecto. Ya yo soy bueno para estas cualidades, me encanta leer, escribir, soy bueno llegando a consenso. Pero usted también tengo actitudes negativas, ¿o no? Probablemente sí. Y todos, me incluyo, todos somos seres humanos, cometemos errores. De los errores aprendemos, ¿no es cierto? Entonces, descríbanse ustedes. Destáquense sus cualidades, las positivas, ya que se las reconoce el resto, pero también aquellas negativas, que tal vez no se los dicen, ojo, pero que ustedes mismos sí deberían dar cuenta ya a esta altura de su vida. ¿Cuáles son sus actitudes, sus conductas negativas? ¿Mm? Ya, para eso yo creo que les daré un tiempo de unos 5 a 10 minutos, ya para que puedan materializar estas respuestas en sus cuadernos. ¿De acuerdo? Ya. Recuerden que no vamos a esperar ni los 10 15 minutos aquí en blanco, digamos, a medida que usted vaya desarrollando la actividad. Estas preguntas tienen que responderlas a su tiempo, a su ritmo, disponen de una semana completa, ¿ya? Así que avancemos, por favor. Ya, esta pregunta es como una manera introductoria a la unidad número uno. Pensemos que esta es, no pensemos, es la primera clase. Por lo tanto, no tiene que ser tan densa, un poquito más para reflexionar e introducirnos a esta unidad. ¿Ya? Entonces, lo que yo les vengo a ofrecer son los tipos de texto. Ya es importante lo que yo les decía, generar un punto de partida de dónde vamos a trabajar. ¿Ya? Y como les decía en un principio, el primer ciclo está orientado a trabajar los textos literarios y segundo ciclo o segundo nivel está focalizado a trabajar los textos no literarios. Por tanto, a mí me resultó fundamental hacer una distinción lo más breve posible, ¿ya? Lo más leve posible, ¿ya? De las dos tipologías de textos más grandes que posee, ¿ya? Que son los textos literarios, ¿no es cierto? Y los textos no literarios, ¿ya? Tal como aparece aquí. Y miren, ¿qué es un texto literario en el fondo? Y yo lo traté de resumir de la manera más vaga posible, ¿ya? Y en el texto literario, muchachos, jóvenes, adultos, predomina la función expresiva y lo puramente estético, ¿ya? Acá lo importante es qué cosa, no es que nos pongamos en la posición de un detective o un periodista y tengamos que comprobar a ciencia cierta si es que lo que se menciona en ese libro, en ese cuento, en esa novela es cierto. No. Nosotros ya realizamos una especie de pacto literario con ese libro, le damos la suerte de la mano, donde le digo, ¿sabes qué? Yo como lector, perfecto. Voy a adquirir la postura de creer todo lo que aparece ahí con el objetivo de qué cosa. De ahí después del punto seguido dice, este tipo de texto busca qué cosa. Entretener al lector a través de un lenguaje atractivo y estéticamente bien escrito. Por esa razón yo le digo que aquí se genera una especie de pacto literario, pacto con el autor, pacto con los lectores, pacto del lector, donde él se deja persuadir por aquellas funciones expresivas y estéticas con el único fin de cuál, de entretenerse y deleitarse por la calidad del léxico, de las palabras, del vocabulario presente ahí, por la disposición, ¿no es cierto?, de cada uno de los actos, de los párrafos que va introduciendo el autor, ya, o el narrador más adelante que veremos unas clases más adelante. ¿Mm? Mira, leo. Los textos que responden a la categoría de literarios son, ¿ya? ¿Qué géneros, por ejemplo, corresponden a esta categoría? Novela, como yo les decía, poesía, leyendas, dramas,
cuentos, fábulas, mitos, y les podría yo seguir enumerando. ¿De acuerdo? Epopeya, microcuento, etcétera, alegoría, en fin, ya podría yo seguir enumerando una cantidad infinita de textos, o sea, finita, perdón, de textos literarios, ya, pero estas son las más características y las más representativas. Novelas, poesía, leyenda, drama, cuentos, fábulas, y yo le agregaría, si me falta aquí agregar, los mitos, joder, ya, los mitos. Ya, insisto, aquí no nos vamos a cuestionar en ningún momento. Aparece algún dragón, aparece algún ser mitológico, esta criatura no existe, aquí aparece la figura de Dios, el diablo, no es la Biblia, por lo tanto el texto será real o no, no, no. Ya, acá esas preguntas las dejamos de lado y como les digo yo, hacemos un pacto con el lector y consideramos que todo lo que aparece allí es real, simplemente con el objetivo de entretener. ¿De acuerdo? Aquí cae la presencia de qué cosa, de criaturas mitológicas, seres de ciencia ficción, de terror, de dragones, criaturas marinas, lo que ustedes, naves espaciales, vida en otros planetas, todo lo que a ustedes se les puede imaginar, está y cae dentro de esta categoría de los textos literarios. Ya, aquí la única función ya es la función que predomina, son las funciones expresivas y estéticas, ya que lo que busca es simplemente que nosotros nos entretengamos. Ya, todo profesor de lenguaje, me incluye, nos entretenemos leyendo. Ya, yo no voy a leer un texto, no sé, no voy a leer El Quijote de la Mancha con el propósito de cuestionar todo lo que aparece ahí, en verdad, ver si es que efectivamente en aquel año estaba forjada aquella espada, no, no, no. Yo hago un pacto y voy con la disposición de qué cosa, de entretenerme con esta novela clásica, ¿no es cierto? Caballeresca, sátira, y reírnos un poco de cómo iban los caballeros en la Edad Media. Ya, eso por la parte de los textos literarios, ya para que tengamos un punto de partida. Entonces, cuando hablemos de texto literario, nosotros realizamos esa especie de pacto con el lector, ¿no es cierto? Y consideramos que lo que aparece allí es real con los propósitos de que nosotros simplemente nos entretengamos. Y están las novelas, poesía, leyendas, dramas, cuentos, fábulas, mitos, etcétera. Esos son los textos literarios, ¿ya? El lenguaje. ¿Qué características tienen? ¿Qué características tienen? Poseen una función poética. ¿Ya? Esta idea, Leo, se relaciona con la importancia de la capacidad creativa del artista para expresar mensajes de manera cuidada y elaborada. ¿Ya? ¿A qué me refiero a esto? Lo que yo les decía anteriormente. ¿Ya? No basta simplemente con planificar, escribir, de revisar, editar y volver a reescribir. Tenemos que fijarnos, ¿ya? Adecuadamente si es que la palabra que estoy utilizando, el léxico es el adecuado o no, con el objetivo de qué cosa, de yo atraer a los lectores, ¿ya? Y generarle una especie de telaraña y que no puedan escapar ni huir, por el contrario, se queden y se impregnen de la lectura y se empapen de ella. ¿Ya? Esa es la función poética justamente ya, de ser sumamente cuidadoso y elaborado al momento de qué cosa, de emitir algún comentario por escrito. ¿Ya? Esto donde se desarrolla mucho en los textos con el ámbito lírico, ¿ya? Con los textos de índole poético. ¿Ya? Así de sencillo. ¿Qué otra característica predomina en estos textos? El subjetivismo, muchachos. ¿Ya? ¿Qué es ser subjetivo? Ya es decir, subjetivo es decir, esta es mi opinión personal. Yo soy subjetivo, ¿por qué? Porque mi conocimiento de mundo, mis ideas dentro de mi cabeza generan esta opinión en mí. ¿Ya? Ser objetivo es dejar de lado todas mis preferencias. Ser objetivo es un árbitro en un partido de fútbol. Independiente de que al árbitro le guste o no tal equipo, él tendrá que cobrar el penal si es que su equipo lamentablemente lo hizo o no lo hizo. A diferencia si es subjetivo, ya que puede hacerse el loco, mirar para otro lado y no quiero operar. Ya, pero Leo, subjetivismo, ¿a qué se refiere? Dentro de los textos literarios se da la posibilidad de que el autor nos muestre su mundo interior, cómo se siente, cómo vive, cómo conoce el mundo, etcétera, etcétera. ¿A qué me refiero? Nosotros a través de los textos podemos empaparnos y ver y conocer cómo vivió la gente en aquella época, cómo el autor, cómo sus ojos observaron los años 40, 50, 60, si que estamos leyendo literatura o cuentos de aquella época, por ejemplo. ¿Ya? ¿Quién nos ofrece? Los libros nos ofrecen qué cosa? Transportarnos a aquella época y ver cómo vivía la gente en aquella época. ¿Ya? Conocer el mundo, cómo sentía, cómo lo vivía, cómo lo experimentaba. Otra característica, su lenguaje y el estilo. El texto debe ser bello y de utilizar un lenguaje elegante. Junto con esto, el autor
perdón, ahí debería decir autor, el autor puede utilizar recursos literarios que le permitan embellecer el lenguaje, como por ejemplo la figura literaria usada en los poemas. Así es. Ya nosotros podemos jugar con este léxico, ¿no es cierto? Y a medida que vayamos jugando, podemos ir conformando cierta estructura, ¿ya? Y esta estructura, tal como dice acá, ¿ya? Vienen a conformar posteriormente lo que son llamadas las famosas figuras literarias. Por ejemplo, analogías, metáforas, comparaciones, sinécdoques, en fin, ¿ya? Un montón de figuras literarias que simplemente nos vienen aquí a servir para qué cosa, para embellecer el lenguaje, ya para darle incluso, se relaciona con la función poética. Ya, otra característica es aquí lo importante, la ficcionalidad. Los textos literarios están entre la ficción y la realidad, puesto que para relatar una historia los autores toman elementos de la realidad, aunque por muy parecido a la realidad sea, siempre será ficción. Lo que yo les decía, ya, nosotros aquí este concepto de ficcionalidad va acompañado con el concepto de pacto literario. Ya con este pacto que nosotros hacemos que no nos cuestionamos si es que lo que aparece ahí es real o no. Simplemente lo asumimos como realidad, pero siempre será una ficción, ¿no es cierto? Y por último, la otra característica es representación de la realidad. ¿Ya? Los textos literarios tienen la posibilidad de imitar la realidad en la que se encuentran. Se pueden recoger incluso temáticas sociales que aquejan a la sociedad en la que se encuentra el autor. ¿Ya? De hecho, cuando leamos cuentos, pequeños cuentos más adelante, nos vamos a dar precisamente cuenta, bueno, nos vamos a dar cuenta eh, cómo vivía la gente de aquella época. Ya esto se relaciona mucho con el subjetivismo. ¿Ya? El autor, claro, puede tener una visión, pero por medio de su escritura, de cómo se comportan los personajes dentro del propio texto, dentro de la propia novela, cuento, ¿no es cierto? Podemos nosotros a su vez recoger información e inferir a su vez información de cómo vivía la sociedad en aquella época, de cuál era el rol de la mujer, cuál era el rol del hombre, cuál era el rol de los niños. ¿Mm? Todos esos elementos sociales, temáticas sociales, ¿no es cierto?, que son las más que nos acongojan y nos aquejan hasta el día de hoy, las podemos palpar y observar a medida que vayamos leyendo cuentos, novelas principalmente. ¿Ya? Y como estamos, insisto, en este primer nivel que se focaliza en los textos literarios, a mí me va a encantar leer cuentos relacionados con el boom latinoamericano. ¿Por qué? Porque como además esta unidad se relaciona con lo que tiene que ver con la reflexión, cómo me siento yo, cómo me veo yo, cómo me verán los demás, ¿no es cierto? Ya el boom latinoamericano, que fue desde los años 50 hasta los años 80, 90 y probablemente perdura hasta los días de hoy, eh, tiene mucho que ver con cómo el ser humano, cómo el mundo latino, ¿no es cierto?, se acomodó y se fue acomodando socialmente hasta el día de hoy. Pensemos, hasta el día de hoy existen quejas ciudadanas completamente que nacen debido a una necesidad básica, ¿no es cierto? Pero imagínense usted, transportémonos hasta los años 50, 60, 70. Imagínense usted años 70, 80 acá en Chile, en plena época de dictadura. Ya y en todos los países de nuestra periferia, Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay, sucede exactamente lo mismo. Ya, por lo tanto, entonces, a medida que nosotros vayamos leyendo esos pequeños cuentos, novelas, poemas, hasta las canciones, hasta las películas mismas, podemos ir empapándonos y observando cómo vivían las clases sociales, ya, cómo pudieron subsistir estas personas. ¿Mm? Tipo de texto literario. Hay dos tipos de texto literario. Yo se lo he ido mencionando a medida que he leído comentando un poco, pero los clásicos son los narrativos. Ya, y que este tipo de textos cuentan con un narrador, y el cual relata los hechos. ¿Ya? Y posee una estructura bien clara, de un inicio, un desarrollo, un clímax, que es el momento más candente, más árduo, no sé, y su propio desenlace. ¿Ya? ¿Qué más? Hay textos dramáticos. ¿Ya? Aquí no hay una presencia de un narrador que nos va, para la redundancia, contando y narrando cada uno de los hechos. ¿Ya? Acá ese narrador está reemplazado por la voz de los personajes in situ. Ya, acá el objetivo, ¿cuál es? Es llevar este texto dramático, ya a una representación teatral. ¿Ya? Acá no existe un narrador que cuente los hechos. Son los personajes quienes por medio de sus vocalizaciones, por medio de sus acciones, realizan justamente estas acciones narradas y contadas por el autor, ojo, no por el narrador, autor. ¿Ya? Y otro tipo de texto literario son los textos líricos. Ya este texto puede estar escrito en verso o en prosa.
Ya recordemos, la prosa es la escritura tradicional de renglón a renglón que nosotros realizamos en cualquier, perdón, cuaderno. Y sin embargo, los versos son aquellas palabras, palabras o grupitos de palabras que las coloquemos al centro del cuaderno y vamos formando rimas, ¿no es cierto? Y que van concatenizándose cada una de ellas hacia abajo y va formando lo que es un poema. ¿Ya? Y pasemos a ver brevemente qué son los textos no literarios, ya que nos queda muy poco tiempo. ¿Ya? La diferencia entre un texto literario y uno no literario es la finalidad de cada uno. Ya, eso acá es lo fundamental, la finalidad. ¿Ya? Por un lado, el texto literario, que es el que conversamos hoy día y que es el que lo vimos en profundidad hoy día, tiene una finalidad, ¿cuál era? Estética, acá, ¿no es cierto? Y expresiva, que aparecía en la diapositiva anterior. ¿Ya? El propósito, ¿cuál es? De simplemente el goce literario. Y es expresivo en su totalidad. Ya acá simplemente nosotros es entretenernos y empaparnos con la literatura, con lo que aparece aquí. Nos deleitamos con la clase de palabras, con el léxico adecuado, con la rima, ¿no es cierto? Eso a nosotros nos encanta, si fuéramos un lector adecuado. Ya. Y por otro lado, sigo leyendo, el texto no literario, que está marcado ahí, tiene una función más bien informativa o persuasiva, ya, dependiendo del tipo de texto al que se haga referencia. En el fondo, los textos no literarios poseen información real, comprobable, que está presente allí. Nadie la puede poner en duda. ¿Ya? El texto literario es funcional porque cumple un rol de aportar en la generación del conocimiento, ya sea porque habla del contexto cercano a los receptores o de un contexto mundial. De cualquier forma, la diferencia principal es la finalidad. Y eso es justamente lo principal. Acá, ¿cuál es la diferencia entre texto literario y no literario? Si yo le hago una prueba probablemente en un futuro, usted me tendrá que responder la finalidad de cada uno de ellos. Uno por su lado tiene la finalidad de qué cosa, de un goce literario, un goce estético, un goce expresivo. Y la otra tiene una finalidad más bien informativa, persuasiva, funcional y de generar conocimiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hemos revisado hoy día? Es un pequeño resumen, ¿no es cierto?, de los objetivos de la unidad. ¿Ya? Y dejamos bien en claro cuáles son los textos literarios por una parte y cuáles son los textos no literarios por otro lado. ¿Ya? Aquí pensamos en los textos no literarios, pensemos en el ámbito del periodismo. Noticias, reportajes, columna de opinión, crónicas, eh, millones y millones y millones de géneros. ¿Ya? Cartas, crónicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y miren, ¿cuál va a ser la tarea, jóvenes adultos, en sus casas? ¿Ya? Yo a ustedes les voy a adjuntar este PPT, ¿no es cierto?, que está compuesto por la clase de día sábado 15, ¿ya? Y a su vez les dejaré dos actividades, dos Word, en su plataforma. Una de ellas es resolver y realizar un diario de escritura, ¿ya? Yo lo que les mencioné, me hubiera encantado tener este diálogo con ustedes, pero ya que no se puede, vamos, más que yo, vamos en conjunto a construir un diario de escritura. Ustedes y clase a clase irán resolviendo una serie de actividades de escritura que yo les iré proponiendo clase a clase. ¿Ya? Hoy en día, la tarea que a ustedes les voy a adjuntar, que es como título Diario de Escritura, bajo la modalidad de Explorando mis preferencias. ¿Se acuerdan que yo les pedí que antes que hicieran esa pequeña actividad de reflexión dejaran 2 o 3 páginas libres? Bueno, en esas 2 o 3 páginas libres justamente ustedes tienen que realizar la actividad del diario de escritura. ¿Ya? Es una hoja Word, es un documento Word muy breve, donde aparecen una serie de letras con ciertas instrucciones, la cual ustedes deben ir completando a medida de lo que se les vaya solicitando. Ya son preguntas muy sencillas que simplemente para que ustedes reflexionen gustos, preferencias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y la segunda guía con la cual ustedes se encontrarán es una guía de un texto literario, ¿ya? Titulada Acholot. ¿Ya? Vienen ahí un texto, son 2 a 3 páginas básicamente de un tamaño Word, con su pregunta asociada de comprensión de lectura. ¿De acuerdo, joven? Ya. Para mí ha sido un agrado. Los espero el siguiente sábado con una nueva presentación y nuevos materiales de trabajo. Les deseo éxito en su semana de trabajo y en su semana académica. Nos estaremos observando y nos estaremos escuchando. Saludos cordiales y bienvenidos a su vez a este curso. Chau, chau.